¿Dónde está mi creatividad? Por Francisco Aguilera. Una historia original para Diseñores Podcast, dedicada a mi viejo. Capítulo 1. Esa noche, Gonzalo se fue a la cama cansado. Había sido un día extenso, lleno de 1.000.000 de actividades. En la mañana había presentado el arte final para una campaña política de un candidato de derecha. Las ideas que éste proponía eran, por lo bajo, conservadoras. Pero la campaña gráfica tenía una creatividad tal que lo hacía ver moderno e interesante a las nuevas generaciones. La clave estaba en cambiar el enfoque desde donde se miraba. Así, no tenía que mentir en sus propuestas ni fingir en su postura. Sin duda, la campaña era una genialidad de su parte. Al finalizar la presentación, el candidato y su equipo irrumpieron la reunión con aplausos y felicitaciones. No estaban acostumbrados a presenciar tal nivel de creatividad. Por la tarde, avanzó en una propuesta de identidad visual para una nueva compañía de seguros. Aún no llegaba a nada concreto, pero en su libreta ya aparecían más de una docena de bocetos, la gran parte de ellos muy prometedores, pues sintetizaban de manera muy inteligente el nombre y el rubro de la empresa sin perder funcionalidad. En un momento de la tarde, su jefa se apareció por su escritorio para felicitarlo y agradecerle por la excelente presentación de la mañana. No lo hizo en silencio, eso sí, se encargó de que todos en la oficina prestaran atención y le brindaran un gran aplauso. Mientras estaba en eso, vio de reojo los bocetos de su libreta y volvió a felicitarlo por su gran capacidad creativa. Ya cuando estaba por terminar su jornada, tuvo que participar en una reunión inesperada con un nuevo cliente que llegaba con un encargo urgente. Necesitaba una campaña gráfica para redes sociales, debido a un nuevo producto que estaban por lanzar en 2 días. ¿Por qué lo necesitaban tan urgente? Resulta que estuvieron trabajando con otra agencia más barata, pero la propuesta fue horrible. Sabían que solo Gonzalo podría salvarlos con algo creativo en tan poco tiempo. La reunión terminó a eso de las 9 p.m. y al llegar a su casa se fue a dormir directamente para poder trabajar desde temprano en una propuesta para el proyecto, sin saber que la cosa no sería tan fácil, pues esa mañana, al despertar, su creatividad se habría esfumado por completo. Capítulo 2. Darse cuenta de que su creatividad ya no estaba no fue algo inmediato. Pudo realizar su rutina de cada mañana sin ningún problema. Se preparó y tomó desayuno. Hizo un poco de ejercicio. Todo normal. Mientras se duchaba, repasaba en su mente el encargo que le habían hecho el día anterior y, a pesar de que no se le ocurrió ninguna idea de manera inmediata, no le pareció extraño. Ya me surgirá algo, pensaba. Camino a la oficina, el proyecto volvió a cruzarse por su cabeza, pero lo ignoró. No le gustaba ocupar su mente en asuntos del trabajo al conducir. En el trayecto aprovechó de escuchar un podcast llamado Diseñores. Le causaba gracia escuchar a estos 3 diseñadores que no le habían ganado a nadie hablar como si tuvieran algo importante que decir. Aunque, al mismo tiempo, se sentía identificado con ellos. Algo de su forma de ser le hacía recordar un tiempo en el que había sido feliz. En la oficina, con su taza de café llena y con su música favorita en los audífonos, se dispuso a trabajar en recolectar referencias visuales para la campaña. Buscó imágenes en Pinterest, en Ads of the World, en Designspiration, en Behance y en cuanto resultado pudo encontrar en Google. Al cabo de un par de horas ya tenía suficientes archivos guardados en una carpeta, pero más importante aún, en su retina. Era momento de ponerse a crear. Sacó su libreta del cajón, tomó su lápiz y se preparó para dibujar algunas ideas. Sin embargo, nada vino a su cabeza. Pasaron 5 minutos en los que estuvo inmóvil, mirando la hoja en blanco con un grafito en la mano y no hubo tan siquiera una idea que se dignara a asomarse. Debo estar fatigado, pensó, y se dirigió al refrigerador para sacar una barrita de cereal. Se la comió tranquilamente, fue al baño, preparó otro café y volvió a su escritorio. Se sentó, se estiró y se propuso, ahora sí que sí, a dejar salir su chispa creativa. Pero, nuevamente, nada. Estaba completa y absolutamente vacío de ideas. Dieron las 6 de la tarde y la hoja seguía en blanco. El archivo de Illustrator en su pantalla seguía en blanco y, peor aún, su mente seguía en blanco. ¿De qué se trata esto?, se preguntaba a sí mismo. ¿Será una maldición? ¿Será que ya agoté toda mi creatividad y he quedado vacío para siempre? ¿Será que esto es solo un mal sueño? Su frustración aumentaba a cada minuto, sobre todo cuando vio que algunos de sus compañeros ya comenzaban a abandonar la oficina y vio a su jefa acercársele. ¿Cómo vas, Gonzalo?, le preguntó. Nunca se había sentido tan nervioso ante esa sencilla pregunta. Tratando de disimular de la mejor forma que pudo, apeló a su reputación y solo atinó a decir:
Tengo una idea súper buena. Estoy refinándola. Te la presento mañana por la mañana. Capítulo 3. Como todos, Gonzalo había tenido bloqueos creativos, pero estos se resolvían en unos cuantos minutos tras bocetear ideas en su libreta. Esto, en cambio, era insólito. Llevaba un día entero sin poder visualizar o imaginar algo creativo. Nunca antes le había pasado algo así. Al ver que ese día ya acababa y podría considerarse perdido, comenzaron a cruzarse por su mente soluciones alternativas, aunque poco profesionales, a su dilema. Pensó en copiar con descaro alguna otra campaña o hacerse el enfermo para que alguien más tuviera que afrontar su desafío, pero su ética no le permitía tomar ese camino. Debía encontrar alguna solución para recuperar su creatividad. Después de un rato intentándolo, no dio con ninguna respuesta a su conflicto, pero sí pensó en alguien que le podría ayudar. Guardó sus cosas en la mochila y salió apresurado de la oficina. Tomó el metro. Luego de unas cuantas estaciones y un par de cuadras, llegó a su destino. Era una casa esquina con un patio generoso. A través de la reja se podía ver una gran cantidad de plantas, y entre ellas se asomaba el borde de una terraza ubicada en el patio trasero. Tocó el timbre y, en cosa de segundos, se asomó Gabriela a recibirlo. Gabriela había sido la directora de arte de Gonzalo hace ya varios años. Lo recibió siendo un jovencito recién egresado, con mucho potencial, pero con poca disciplina. Ella fue quien lo guió en el mundo del diseño profesional y le enseñó prácticamente todo lo que sabe. Podría decirse que es el creativo que es hoy gracias a su guía. Gonzalo se sentó en el sillón a esperar que Gabriela volviera de la cocina con los vasos de jugo que había ido a buscar. El living estaba repleto de cuadros preciosos, algunos pintados por ella misma y otros por amigos suyos. Cuando regresó, puso ambos vasos sobre la mesa y dibujó una amable sonrisa en su rostro. «Qué gusto verte por acá, aunque te veo algo compungido. Supongo que no es la típica visita para compartir un jugo y hablar de películas. Cuéntame, ¿qué pasa?» Capítulo 4. Gabriela escuchó atentamente a Gonzalo contarle sobre su repentina pérdida de la creatividad y la enorme frustración que eso le provocaba, sobre todo sabiendo que tenía una entrega urgente que se aproximaba. Mientras hablaba, los ojos de Gonzalo se llenaban de lágrimas, pues su creatividad era aquello que le hacía único. Perderla era perder su identidad, era perderse a sí mismo. Gabriela se conmocionó al oír el relato y le dio un fuerte abrazo. «Te entiendo, y te voy a ayudar a reencontrarte con tu creatividad», le dijo mientras le daba un cariñoso beso en la frente. Luego, llevó a Gonzalo a la terraza del patio trasero y lo hizo sentarse en una cómoda silla de mimbre que pendía del cobertizo. Encendió una radio que yacía en el piso y comenzó a sonar una música tranquila, de influencia oriental. «¿Qué es esto?», preguntó Gonzalo. «¿Me vas a hacer un sahumerio?» «No, solo quería reducir un poco las distracciones», respondió Gabriela y prosiguió. «Aunque no lo creas, alguna vez yo también perdí mi creatividad y logré recuperarla. Fue durante un periodo muy complejo de mi vida. Había sufrido una pena muy grande y no lograba volver a ponerme en pie. Pero el espíritu creativo siempre te ayuda a encontrar el camino de regreso. Ahora, por favor, pon tu celular en modo avión, siéntate cómodo y cierra los ojos. Respira profundamente, siente cómo el aire entra por tu nariz y luego siente cómo sale. Ahora, quiero que te olvides por un momento del encargo que tienes pendiente, de la frustración que has vivido hoy. Ya tendrás tiempo para atender esas cosas. Por ahora, quiero que enfoques tu mente e intentes recordar la primera vez que sentiste la creatividad fluir a través tuyo. La primera vez que te viste envuelto en una actividad creativa y todo el mundo a tu alrededor desapareció». De pronto, Gonzalo se vio en la casa de sus padres, aunque esta lucía diferente. Estaba sentado en una silla frente a la mesa del comedor. Ante él se presentaban varias hojas de papel, todas cubiertas de dibujos coloridos y un puñado de lápices de cera repartidos sobre la mesa. Eran los inicios de los años 90 y Gonzalo tenía apenas 8 años. Capítulo 5. Era una tarde de primavera. Ya comenzaba a atardecer. Su madre estaba en la cocina llenando de agua la tetera para posteriormente preparar la once. Cuando la puerta se abrió y la silueta de su padre se asomó, Gonzalo se puso muy contento y se abalanzó sobre él a mostrarle lo que había dibujado. Después de darle una mirada rápida a las hojas de papel y a las coloridas imágenes que las cubrían, le dijo: «Espérame un poco, déjame saludar a tu mamá y me siento contigo a ver los dibujos». Luego de dar un beso a su esposa y dejar el bolso junto al sillón, se acercó a la mesa del comedor y estuvieron con Gonzalo más de media hora mirando lo que había dibujado.
Se sorprendían de aquellos dibujos bien hechos, se reían de aquellos que estaban algo deformes y jugaban a ver quién decía la idea más loca para el próximo dibujo. Si bien los dibujos de Gonzalo eran ligeramente más avanzados que los dibujos de otros niños de su edad, tampoco eran algo sorprendente. Se trataba básicamente de un niño con facilidad para el dibujo, ni más ni menos. Pero no era el derroche de talento lo que hacía de ese momento especial, sino la experiencia de pasarlo bien en el proceso. Es difícil definir con palabras el concepto de felicidad, pero lo que sentía Gonzalo en ese momento es probablemente lo más cerca que uno pueda llegar. Una mezcla entre diversión y libertad, en un ambiente completamente seguro, rodeado de personas que le aman y le celebran sus ocurrencias creativas. Es impresionante cómo un momento tan fugaz, unos breves 30 minutos, pueden dar dirección a una persona. Sin lugar a dudas, este fue el momento que le dio el impulso para hacer de la creatividad su estilo de vida. De allí en adelante, nunca dejó de crear. Hasta ahora. El escenario repentinamente cambia. Gonzalo tiene 15 años. Está en el liceo. Se encuentra dibujando a su personaje de anime favorito, cuando una compañera, la niña que le gusta, pasa por su lado y le dice: «Oye, qué bonito dibujas». Capítulo 6. Cuando la niña que le gustaba elogió sus dibujos, Gonzalo no supo cómo responder. Solo atinó a dar las gracias y a agachar la cabeza para seguir dibujando, con sus cachetes colorados y las manos transpiradas. Frustrado con su reacción tan tímida y su falta de expresividad, creyó que debía hacer algo para compensar a su compañera. Levantó sutilmente la mirada y la vio de reojo al salir de la sala. Notó que llevaba en las manos un cuaderno en cuya portada aparecía una de las protagonistas de Sailor Moon, Sailor Mars. Este también era su personaje favorito de la serie y lo conocía bien. Esa tarde, después del colegio, se apresuró a hacer sus deberes para que a las 4 p.m., hora en que comenzaba la transmisión de Sailor Moon, pudiera encontrarse completamente libre. Mientras veía la serie, hacía bocetos de Sailor Mars en su croquera, en diferentes poses y con distintas composiciones. Se fijaba mucho en la personalidad del personaje, los colores de su traje, los ataques que realizaba y en cada una de las características que pudiera notar. Una vez que el programa terminó, se quedó frente a la mesa dibujando hasta que se hizo de noche, solamente haciendo pausas para ir al baño y comer con sus padres. Mientras dibujaba, solo pensaba en lo contenta que se iba a poner su compañera cuando se lo regalara. Sabía que con su timidez no era mucho lo que podría decirle, pero mediante su talento podría ofrecerle al menos algo hermoso para alegrar su día. Una vez que el dibujo estuvo listo, puso su firma en una esquina, lo enrolló formando un cilindro y lo amarró con una delgada cinta de regalos. Al día siguiente, llegó de los primeros al colegio y se sentó fuera de la sala a esperar que ella se presentara. Tan pronto como la vio, la apartó hacia un costado para entregarle el dibujo. «Toma, te traje un regalo», dijo. Y mientras ella lo abría, continuó: «Ayer vi que tenías un cuaderno de Sailor Mars, así que supuse que era tu personaje favorito. Bueno, si no te gusta, no importa». No alcanzó a terminar cuando ella le dio un fuerte abrazo y un beso en la mejilla como signo de agradecimiento. «¿En serio lo hiciste tú?», preguntó ella. «Sí, lo hice ayer en la tarde», respondió mientras se rascaba la nuca. «Está muy lindo, parece profesional. Hoy mismo lo pego en mi habitación». Así fue como, gracias a su talento, logró acercarse a la chica que le gustaba. De pronto todo está borroso. Ha pasado poco más de un año. Gonzalo mira atónito a su padre, mientras éste pierde sus fuerzas y se desploma sobre el piso. Capítulo 7. Su padre era un hombre de esfuerzo. Anteponía a su familia a cualquier cosa. No tenía muchos recursos económicos, pero se aseguraba de que la comida, el abrigo y el cariño estuvieran presentes en todo momento. Nunca fue un tipo creativo, tampoco podría considerársele como alguien talentoso en alguna materia artística. Al observar los dibujos que hacía Gonzalo, lograba identificar que ahí había calidad, a pesar de no contar con el vocabulario o la capacidad de describir qué era lo que dotaba a la pieza de esa cualidad. Sin embargo, le daba lo mismo cuán buen artista fuera su hijo. Todo lo que le importaba era ver lo feliz que éste era mientras se perdía entre los trazos de sus lápices. Ese era el motivo por el cual siempre lo apoyó. A diferencia de lo que hubiesen hecho otros padres, su apoyo no se basaba en animar a su hijo a cumplir objetivos, ser mejor que los demás o ganar premios. Su forma era distinta, se enfocaba en estar presente, en acompañar a Gonzalo en el camino, a reír junto a él y, sobre todo, a compartirle lo feliz que le hacía verlo crear. Gonzalo sabía que cada tarde, luego de llegar del trabajo, su padre le preguntaría con genuino interés
qué es lo que había dibujado esa jornada. Esa era la rutina. Su sorpresa ante las hojas llenas de tinta y pigmento eran una constante diaria. Siempre venía acompañada de algún tipo de observación técnica, a modo de elogio, aunque ocasionalmente podría ser una crítica constructiva. A estas alturas, Gonzalo ya había desarrollado bastante sus habilidades y lograba darse cuenta que los comentarios de su padre, que en otros tiempos habían sido lo que le ayudó a mejorar técnicamente, ya no tenían mucho asidero, pero eso no le importaba. Esperaba con ansias participar de ese momento en que mutuamente se alegraban de ver al otro haciendo lo que ama. Gonzalo compartiendo su creatividad con alguien que la aprecia y su padre cultivando el vínculo amoroso con su hijo. En eso estaban una tarde cuando Gonzalo ve a su padre lentamente perder las fuerzas en su cuerpo y caer desplomado al piso. Tras su muerte, ya nada fue igual. Es cierto, gracias al amor de su madre y la fortaleza de su juventud, Gonzalo logró sobreponerse a esta pérdida y llevar una vida normal. Sin embargo, cada tarde ese vacío se hacía presente. Extrañaba más que nada tener a alguien con quien compartir la alegría de su creatividad, así que comenzó a buscarle en otros sitios. La imagen cambia. Es un salón de clases universitario. Gonzalo está presentando una propuesta de diseño ante sus compañeros de primer año de diseño gráfico. Capítulo 8. La primera vez que lo sintió fue en la escuela de diseño, primer año. Presentó un proyecto. Todos sus compañeros maravillados observaban la calidad de su trabajo y, espontáneamente, surgieron aplausos. Ni siquiera hubo espacio para la envidia, pues todos sabían que compararse con él era una batalla perdida antes de comenzar. Gonzalo, por primera vez en años, sintió que su corazón se agitaba de un modo similar a como lo hacía cuando veía a su padre llegar y comenzaba a preguntarle por sus creaciones. A Gonzalo nunca le llamó la atención fumar cigarro o marihuana. No le gustaba tomar bebidas alcohólicas y, mucho menos, las cosas más fuertes. Pero esa sensación se convirtió en su droga. En cada ocasión que tenía disponible, se encargaba de mostrar sus talentos para recibir los halagos de la gente. Al comienzo fue una cosa sutil, algo ocasional, pero con el tiempo su placer comenzó a convertirse en necesidad. Los halagos recibidos nunca eran suficientes. Eran como esa comida que te llena el estómago solo por un momento. El hambre regresaba demasiado rápido. La sensación era parecida al compartir con su padre, pero nunca logró llenar ese vacío. Ni los aplausos de sus compañeros, ni las felicitaciones de sus jefes, ni la apreciación de sus clientes pudieron cumplir ese cometido. Su necesidad era cada vez más grande y, paralelamente, su satisfacción al crear era cada vez menor. Lo que en un momento era una expresión pura y libre de su espíritu creativo, acabó convirtiéndose en una campaña vacía y sin sentido por llenar un pozo que no parecía tener fondo. La transición fue sutil, casi imperceptible, pero al igual que las peores enfermedades, creció silenciosamente hasta que ya fue demasiado tarde. Su creatividad, hastiada de ser solo una herramienta al servicio de una búsqueda fútil, había desaparecido. Darse cuenta de esto hizo que Gonzalo mirara su historia y, en retrospectiva, de repente todo tuvo sentido. ¿Qué voy a hacer ahora?, se preguntó. «Permíteme ayudarte, hijo mío», le habló la voz de su padre. Capítulo 9. Gonzalo se abalanzó sobre su padre en el abrazo más fuerte que hubo dado en toda su vida. Las lágrimas brotaban de sus ojos sin parar. Intentó decir algo, pero ninguna palabra era suficiente para expresar la emoción que sentía en ese momento. Tras unos minutos de abrazo ininterrumpido, su padre lo tomó de los hombros, lo miró a los ojos y le preguntó: «¿Quién eres?». «Soy yo, papá, Gonzalo, tu hijo», respondió confundido mientras secaba las lágrimas de sus mejillas. El padre esbozó una sonrisa en su rostro y con tono amoroso y compasivo le dijo: «Lo sé, y siempre serás mi hijo. Pero para ti mismo, ¿quién eres? ¿Quién es la persona que ves frente a ti al mirarte al espejo?». Gonzalo intentó responder, pero simplemente no pudo. Hasta ahora, su autopercepción siempre estuvo centrada alrededor de su creatividad, pero ahora que ésta se había esfumado, no tenía idea de quién era la persona en quien se había convertido. Al ver su evidente confusión, su padre tomó el rostro de Gonzalo entre sus manos y le dijo: «Yo no puedo decirte quién eres, eso es algo que tienes que descubrir por tu propia cuenta. Pero sí puedo decirte que no eres. No eres tu creatividad, no eres los elogios que las personas te dan, no eres esa imagen del diseñador infalible que tus jefes y clientes tienen en su cabeza. Tampoco eres el vacío que sientes en tu corazón tras mi muerte. Nada de eso eres tú.
Más allá de tus habilidades, las experiencias que te haya tocado vivir y las opiniones que los demás tengan de ti, yace un ser humano, un ser maravilloso, un ser que me encantaba ver brillar. Pero papá, interrumpió Gonzalo, si no tengo mi creatividad, ¿cómo voy a brillar? ¿Cómo voy a hacer que estés orgulloso de mí? No necesitas hacer que me sienta orgulloso, porque ya lo estoy y siempre lo estaré. El amor y el orgullo que tengo por ti jamás se esfumarán. Las lágrimas nuevamente comenzaron a emerger en Gonzalo, quien bajó la cabeza intentando ocultarlo. Entonces su padre le hizo levantar el mentón con una mano y le dijo: todo lo que necesito es ver que eres pleno y que estás haciendo algo que llene tu corazón, porque sé que ahí es donde surge lo mejor de ti. Eso es lo que me encantaba de verte dibujar. No se trataba de la calidad de los dibujos o las técnicas que usaras, se trataba de verte feliz haciendo algo con completa dedicación. Si tu creatividad vuelve o si se esfumó para siempre, es irrelevante. Confío en que lograrás encontrar algo en lo que volcar esa energía que, eventualmente, te hará volver a brillar. Gracias, papá, dijo Gonzalo y, sabiendo que el furtivo encuentro llegaba a su fin, preguntó: ¿podré volver a verte? Siempre que me necesites. Gonzalo abrió sus ojos y tomó con fuerza el brazo de Gabriela. Tráeme una hoja y un lápiz, por favor, le dijo. Necesito probar algo. Capítulo 10. Gabriela entró a la casa y regresó rápidamente con una libreta y un lápiz Bic. Gonzalo los recibió y de inmediato trazó algunas líneas. Comenzó dibujando un círculo. Lo hizo con rapidez, pero procurando no presionar mucho para que la marca de la tinta fuese suave. Sobre este círculo posicionó 2 líneas perpendiculares, como intentando marcar el punto medio de una esfera. Conforme avanzaba, la fuerza con la que pasaba el lápiz sobre el papel iba aumentando, y junto con ello, las facciones de un rostro humano comenzaban a aparecer. No era cualquier rostro, era el de su padre que, aunque algo caricaturizado, se podía identificar fácilmente. Luego, con menos detalle, hizo otras cosas más alocadas: un gato bailando con tutú, una tortuga disparando una bazuca, una abuela con los pechos colgando hasta asomarse por debajo de un chaleco de lana y, por último, a sí mismo vistiendo un disfraz del dinosaurio Denver. Tras esto, hizo una pausa. Inhaló profundamente y mientras exhalaba, dibujó un rectángulo. Dentro de este, hizo algunas líneas rectas y justo en medio esbozó un rostro humano. Luego repitió el ejercicio dibujando cosas similares, pero con sutiles cambios. Lo que estaba haciendo eran bocetos de diseño que representaban posibles ideas para un afiche de la campaña que le habían solicitado realizar. Mientras hacía los bocetos, sus ojos se humedecían de la emoción. Entonces levantó su rostro y miró a Gabriela a los ojos para decirle: muchas gracias, lo conseguiste, mi creatividad volvió. No fue nada, dijo Gabriela con una expresión de alivio. Lo único que hice fue poner el ambiente, tú hiciste el resto. Ambos entraron a la casa y se sentaron en el sillón para conversar de lo sucedido. Bueno, ¿y qué es lo que había pasado?, preguntó Gabriela. Lo que pasó fue que mi creatividad me dijo que no puedo continuar así, que necesito hacer un cambio drástico ya mismo. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Eso es algo sobre lo que tengo que reflexionar con calma. Por lo pronto, tengo un compromiso con el cual debo cumplir. Esa noche se la pasó trabajando en la campaña que tenía pendiente. Los resultados a los que llegó no eran ninguna genialidad. Sin embargo, ante los ojos de cualquier persona, era más que suficiente para cumplir con lo que se necesitaba. Por el momento, con eso le bastaba. Tras presentar la propuesta, invitó a su jefa a la cafetería de enfrente para contarle sobre la experiencia que había vivido. Luego de haber transparentado la situación, le contó que tenía intenciones de reducir su carga laboral y ser estricto con sus horarios de trabajo, evitando por completo trabajar más allá de su horario establecido y tomar proyectos de una urgencia extrema. Para su sorpresa, su jefa fue empática con él y le dijo que encontraba perfecta su decisión. Incluso le pidió disculpas por haberle dado tanto trabajo, pues al verlo tan entusiasmado con él, ignoró las consecuencias que esto podría tener en su calidad de vida. Por fuera, nada parece haber cambiado en Gonzalo. Sigue siendo un gran diseñador, pero desde ese día algo cambió dentro suyo. Dejó de ir por la vida buscando validación social mediante sus proezas creativas. Hoy sabe que su trabajo es solo eso, un trabajo, y procura que éste no consuma toda su energía creativa. Cada día, al regresar a casa, las posibilidades son infinitas, y eso despierta por completo su entusiasmo. Hay días en los que dibuja, hay días en los que hace animaciones stop motion con figuritas de plasticina, hay días en los que escribe poesía y hay días en los que diseña afiches con frases que le despiertan su inspiración. Muchas de estas cosas no las ha mostrado a nadie, pues no lo necesita. Todo lo que necesita es disfrutar en el proceso, pues sabe que en algún lugar,
De alguna forma, su padre lo está observando con orgullo, y eso lo hace inmensamente feliz.